Aquella mañana, la casa estaba demasiado silenciosa, sin voces, sin pasos, sin risas, solo un sobre solitario en la mesa de la cocina con mi nombre escrito, Elena. No necesité abrirlo para saber qué significaba, pues mi familia se había marchado otra vez. Ya lo habían hecho antes, alejándose cuando las cosas se ponían difíciles, cuando más los necesitaba, pero nunca así, no hoy, así que abrí la carta de todos modos para leer, a ver cómo te las apañas sin nosotros, y algo dentro de mí se quedó en silencio también, no por la conmoción, sino por comprender finalmente la realidad, ya que había pasado toda una vida siendo la que perdonaba, la que esperaba, la que intentaba ganar un amor que nunca volvería, pero esa mañana, Elena Landa dejó de esperar, y en algún lugar lejano, las personas que me dejaron atrás no tenían idea de que su silencio acababa de reescribirlo todo. Había imaginado esta mañana de manera diferente, llena de risas, olor a café y el ruido familiar de la gente moviéndose por la casa, pero cuando abrí los ojos, solo había silencio, no del tipo suave, sino del tipo que se siente pesado. Como si algo ya hubiera salido mal, con el viejo reloj haciendo tic-tac en el rincón, sin pasos arriba, sin voces, solo el sonido de mi propia respiración. Llamé una vez, luego otra, nada, y abajo la cocina parecía intacta, las sillas alineadas, la encimera impecable, la luz del sol cruzando la mesa, y justo allí en el medio yacía un sobre blanco con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Sara. A ver cómo te las apañas sin nosotros, sin saludo, sin disculpa, solo una línea cruel. La puerta principal chirrió cuando la abrí, la entrada estaba vacía, el coche de mi padre había desaparecido junto con cada maleta que habían alineado la noche anterior, y en la pequeña mesa cerca de la ventana, una tarjeta de embarque brillaba bajo la luz. Vuelo de Iberia 221, salida 7:10 de la mañana, destino París, se habían ido, en la mañana en que se suponía que debían estar a mi lado. Me quedé quieta con el pulso acelerado, luego exhalé lentamente pues años de entrenamiento me habían enseñado qué hacer cuando todo se desmoronaba, así que doblé la carta, la guardé en mi bolsillo y miré hacia el jardín. Bien, Sara, querías ver cómo me las apañaba, observa, y mi teléfono vibró con un mensaje que decía París se ve mejor sin ti, lo borré y algo en mí se reinició silenciosamente para siempre. Dejar el ejército del aire debería haberse sentido como una ruptura limpia, pero no fue así. Cambié los uniformes por trajes de negocios, los hangares militares por las paredes de cristal de una gran corporación de defensa en Madrid, donde la disciplina, la precisión y la lógica gobernaban ese lugar, cosas que yo entendía mejor que la mayoría, pero incluso allí, el orden no pudo protegerme de la traición. Hace 3 años una investigación interna destrozó nuestro departamento, alguien había filtrado un diseño clasificado de un motor y cuando mi supervisor dejó caer un archivo en mi escritorio, su voz cargaba más decepción que ira. Pues la firma en el documento filtrado era la mía, juré que no lo había hecho, y no lo había hecho, pero a la evidencia no le importa tu conciencia, así que durante 2 meses viví en una niebla de reuniones, interrogatorios y el susurro constante de que tal vez no era tan honesta como pensaba. Cuando la verdad salió a la luz, no trajo paz, pues Sara había usado una copia escaneada de mi firma para enviar el diseño a un concurso internacional de ingeniería. Ella no dijo nada mientras yo pasaba por un infierno, y cuando finalmente terminó, las únicas palabras de mi madre fueron: Sara es joven, Elena, no pretendía hacer daño, pero fui suspendida por 3 meses y el ascenso por el que había trabajado desapareció, mientras que Sara fue elogiada por su ambición, y dejé de esperar justicia. Después de eso, durante ese silencio forzado conocí a Marcos, quien me hizo una pregunta que nadie más me había hecho nunca: si no estuvieras siempre demostrando tu valía, ¿qué construirías? Y esa pregunta lo cambió todo. Dejé la aviación por la energía renovable, dejé la defensa por la creación, y en algún lugar del camino, comencé a dejar atrás a mi familia también. 1 año después mi antigua empresa me ofreció mi viejo trabajo, la carta estaba firmada por el mismo hombre que una vez había creído a Sara antes que a mí, y escribí una sola línea como respuesta: ya no construyo para personas que rompen lo que arreglo. La mañana de mi boda, mientras se arreglaban las últimas flores y el personal se movía como un reloj, mi teléfono vibró, era Julia, mi amiga más antigua, diciendo: tu hermana está subiendo fotos desde París, champán, Torre Eiffel, ha etiquetado a tus padres. Abrí la aplicación y allí estaban, mi familia, sonriendo con abrigos de diseño bajo un título que decía: algunas bodas se ven mejor desde lejos. El nudo en mi pecho ya no era angustia, era claridad. No solo me habían olvidado, querían humillarme. Marcos llamó una vez antes de entrar, yo estaba sentada frente al espejo con el teléfono aún brillando en mi mano, él estudió mi reflejo y preguntó: ¿algo va mal?
sonreí con firmeza y dije nada que no podamos manejar. Entonces llegó otro mensaje, esta vez directamente de Sara. No te avergüences, nunca fuiste hecha para esta gente. Apagué la pantalla y miré a Marcos, el mismo hombre al que ella una vez había llamado un ingeniero básico sin ambición. Ella no tenía idea de con quién estaba hablando, pues en unas horas, su nombre aparecería en la televisión en directo como el CEO de Herrero Renovables. Nunca me lo había dicho, no para probarme, sino para protegerme, pues si la gente te ama por tu título, dijo una vez, te dejarán en el momento en que lo pierdas. Yo me había reído entonces, diciéndole menos mal que ambos construimos cosas que duran. Esa mañana ajusté el talle de mi vestido de novia y me erguí, mis manos no temblaban, no estaba pensando en venganza, solo en equilibrio. Sara había comenzado algo hace mucho tiempo y pensó que lo había terminado, no podría haber estado más equivocada. A las 8 de esa mañana, la niebla todavía se aferraba a los viñedos, un velo delgado sobre la superficie tranquila. El jardín de la finca en La Rioja se había transformado durante la noche, hileras de lavanda bordeaban cada pasillo. Su aroma calmaba mi respiración mientras esperaba detrás de la celosía. La música ya había comenzado, suave y lenta, flotando en el aire como una promesa que no estaba segura de que alguien cumpliría. Los invitados comenzaron a llegar con voces bajas e inciertas, capté fragmentos de susurros cortando la melodía. Su familia ni siquiera se molestó, ni padres, ni siquiera una dama de honor de su lado. Cada palabra era un escalofrío en mi columna. Pero me enderecé levantando los hombros, negándome a inmutarme. Había sido entrenada para mantener la posición en momentos peores que este. Entonces Margarita Herrero apareció a mi lado, su chal gris azulado se movía con el viento, el cabello plateado recogido pulcramente en su nuca, tomó mi mano, cálida y segura, y dijo 6 palabras tranquilas pero sólidas como la piedra. Entonces nosotros seremos tu familia hoy. La miré a los ojos y vi en ellos el mismo tipo de pérdida que me había formado, el dolor de alguien que una vez estuvo sola, pues ella también había enterrado a una hija en una misión humanitaria, y de alguna manera. Ese silencio compartido entre nosotras dijo más que cualquier consuelo. Me volví hacia el pasillo, mis dedos rozando el borde de mi velo. La voz de Marcos era baja detrás de mí, lo suficientemente cerca para sentir su aliento. Hay una cosa que debes saber, están grabando. Miré hacia atrás y él sonrió suavemente. Esa sonrisa tranquila y con los pies en la tierra que nunca parecía sacudida por nada. Nuestros socios ambientales pidieron transmitir la boda, saldrá en las noticias nacionales hoy. Por un instante el mundo se inclinó, mi pulso saltó, no por miedo, sino por la conciencia de quien podría estar mirando desde otro país. Asentí una vez, estabilizándome. Cuando comenzaron las primeras notas de la marcha nupcial, di un paso adelante. Sin brazo que me guiara, sin familia esperando al final del camino, solo Marcos parado frente al paisaje de viñedos, enmarcado por la luz de la mañana, mirándome como si nada más existiera. Un niño en algún lugar de la audiencia susurró, ¿dónde está su mamá? Las palabras rozaron mi corazón como una hoja desafilada, pero no disminuí la velocidad. Mis tacones presionaron a través de los pétalos de lavanda esparcidos por el pasillo, liberando su aroma bajo cada paso. Un pétalo crujió suavemente bajo el pie, como el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí para siempre. El cielo sobre La Rioja era de un azul claro e imposible, la luz del sol parpadeaba a través de las hojas de vid como 1000 fragmentos de vidrio. Me paré frente a Marcos, el dobladillo de mi vestido rozando la plataforma de madera, mis manos temblando solo ligeramente antes de encontrar la quietud. Cada rostro a nuestro alrededor se desvaneció en un borrón, solo existía él y la verdad sentada pesada en mi pecho. Cuando comencé a hablar, mi voz me sorprendió, no tembló. A los que se fueron, los perdono. A los que se quedaron, estoy con vosotros, porque la familia no es con quien naces, es quien aparece cuando te hace falta. El silencio que siguió pareció interminable. Luego una ola de aplausos lo rompió, los ojos de Margarita brillaban mientras se secaba la mejilla, asintiendo hacia mí como si entendiera cada palabra no dicha detrás de esas líneas. Sentí algo abrirse dentro de mis costillas, el dolor desenredándose en liberación. Al anochecer el mundo ya lo había visto, el telediario transmitió la ceremonia en directo y en pocas horas el clip se extendió por todas partes. Lo titularon, La novia ingeniera que redefinió a la familia. Extraños que nunca había conocido citaban palabras que yo solo había tenido la intención de decir una vez. Mientras tanto, en el restaurante de un hotel en París, Sara y mis padres veían la misma transmisión. Yo no estaba allí para verlo, pero luego escucharía la historia. La voz del presentador resonó en la pantalla. La ingeniera local se casa hoy con el magnate de las energías renovables Marcos Herrero en una ceremonia en La Rioja. Sara se congeló,
el tallo de su copa de vino resbalando de sus dedos. El rostro de mi madre se quedó sin color y mi padre murmuró algo que hacía mucho tiempo había dejado de esperar escuchar. Luego vino el sonido del vidrio rompiéndose, vino tinto derramándose sobre el vestido blanco de Sara, extendiéndose como sangre. Ella gritó que yo lo había planeado, que los había humillado. Pero la verdad era que yo no había planeado nada, ellos mismos habían escrito este final. Un camarero, un estudiante español trabajando en el extranjero, grabó la escena con su teléfono y la subió con un título: La familia que dejó a la novia por París descubre que se casó con un millonario. El vídeo se volvió viral, dos mundos chocaron en línea. Mis votos tranquilos contra su estallido, la gracia contra la amargura. Más tarde, mientras Marcos y yo nos mecíamos bajo el suave resplandor de las luces de la recepción, mi teléfono seguía iluminándose en mi mano, docenas de mensajes que no leí, sabía que uno de ellos era de ella. La pantalla parpadeó una vez antes de que lo bloqueara. Felicidades, disfrútalo mientras dure. Marcos me miró y preguntó, ¿estás bien? Sonreí lenta y realmente mejor que nunca. Esa noche, mientras la música flotaba sobre los viñedos y la risa zumbaba en el aire, atrapé mi reflejo en una copa de cristal, desconocido y libre, en algún lugar de una redacción al otro lado del Atlántico. Un periodista ya estaba escribiendo el titular para mañana: rivalidad entre hermanas se vuelve global, la traición se encuentra con la justicia poética, y allí estaba yo, observando tranquilamente cómo se desvanecían las ondas, susurrando por lo bajo. Querías que cayera, Sara, pero olvidaste que fui entrenada para aterrizar. A la mañana siguiente el vídeo había cobrado vida propia, estaba en todas partes en la televisión, blogs de tecnología, incluso revistas de estilo de vida, la novia ingeniera que redefinió a la familia. Era el titular que la gente no podía dejar de compartir. Yo no publiqué, no respondí, no expliqué. Internet no necesitaba mi versión, ya había decidido quién era yo. Los comentarios llenaban cada hilo: quien deja a su hija el día de su boda, esa familia debe estar avergonzada. Tal vez no lo vieron, pero en un hotel cerca de la Rue Saint-Honoré, supe que lo hicieron. La voz de Sara resonó a través de la suite cuando su teléfono golpeó la mesa. Ella hizo esto para humillarnos. Mi padre estaba sentado congelado, con los ojos fijos en la televisión donde mi boda se repetía bajo el banner. El CEO Marcos Herrero se casa con la ex ingeniera del Ejército del Aire Elena Landa. Mi madre susurró: Marcos Herrero, ¿no es ese el nombre de la compañía con la que estamos tratando de firmar? Silencio, luego la realización. El hombre al que despreciaron acababa de costarle su mayor contrato. Sara agarró su teléfono diciendo: lo arreglaré, ella no me ignorará esta vez. Su mensaje llegó minutos después: Elena, cometimos un error, por favor llámame. Lo leí mientras conducía con Marcos a nuestra cena, puse la pantalla boca abajo, él sonrió y dijo: no tienes que responder, a lo que contesté: esa es la respuesta. En pocos días, la historia creció como una bola de nieve, los medios europeos informaron desde París sobre la vergüenza, los periódicos españoles me llamaron la mujer que se mantuvo sola. Me quedé en silencio, cuanto menos decía, más escuchaban. Sara canceló su viaje diciéndole a mis padres: haré que las cosas vuelvan a estar bien. Un periodista me envió un mensaje de texto: tu hermana vuela a casa. Comentarios, sin comentarios, reunión. El titular de la mañana siguiente me hizo reír. La hermana que rechazó la reconciliación. El silencio finalmente había aprendido a hablar. Esa noche mi teléfono no dejaba de sonar, cada zumbido se sentía como un golpe en una puerta que ya había cerrado. Al amanecer había 162 llamadas perdidas y 53 mensajes. Mi madre rogaba: tu hermana no quería hacerte daño. Mi padre suplicaba: hablemos antes de que esto vaya demasiado lejos. Y Sara, breve y cortante: tú ganas. Feliz ahora. Miré la pantalla y luego la apagué. Zumbó una vez y luego murió. Margarita apareció en la puerta con una taza de poleo menta y dijo: a veces el perdón es no contestar el teléfono. Sonreí débilmente y respondí: entonces estoy medio perdonada. Más tarde una periodista me invitó a hablar en la conferencia de mujeres en la ingeniería en Madrid. Marcos pensó que debía ir. Cuenta tu historia. No es una historia, dije, es mi vida. No sabía que mi familia planeaba asistir. Sara le dijo a mi madre: si quiere paz, se la daremos en público. En línea mi silencio se había convertido en un símbolo. Un segmento titulado Las llamadas que no tomó se volvió viral. Los comentarios inundaron las redes. Ese silencio habló más fuerte que cualquier venganza. Por una vez, mi tranquilidad no era debilidad, era poder. Esa noche Marcos preguntó: ¿estás lista para verlos de nuevo? Miré caer la lluvia sobre el horizonte de Madrid y dije: estoy lista para no sentir nada, y esa era la verdad. La lluvia caía fuera del Palacio de Congresos,
la luz gris se derramaba a través de las paredes de cristal mientras cientos de mujeres llenaban la sala, el aire zumbaba con una anticipación tranquila, del tipo que tararea antes de una tormenta. Subí al escenario con un traje gris sencillo, sin anillo, sin diamantes, solo el reloj que Marcos me había dado el día que dejé mi antiguo trabajo. La voz de la presentadora resonó, nuestra próxima oradora, Elena Landa, ex ingeniera militar, innovadora ambiental y una inspiración para muchas de nosotras. Los aplausos aumentaron y luego se desvanecieron cuando miré hacia la primera fila. Mis padres estaban sentados juntos, rígidos y pálidos. Sara estaba sentada a su lado, con los ojos fijos en el suelo, su rostro tenso con algo entre la vergüenza y la incredulidad. Respiré lentamente y dije, hace 3 años, estuve sola el día de mi boda, no porque no tuviera familia, sino porque finalmente entendí lo que realmente significa la familia. La sala se quedó quieta. A veces perder gente no es una tragedia, es claridad. No necesitas a los que se van para construir tu vida, a veces perderlos es como te recuperas a ti misma. Las lágrimas brillaban en la multitud. Sara bajó la cabeza mientras las cámaras la captaban llorando. Mi madre susurró, lo siento, no te equivocaste, mamá, simplemente no me viste. Los aplausos atronaron y me alejé, libre por fin. No respondí ni un solo correo electrónico después de la conferencia. El ruido alrededor de mi nombre finalmente se desvaneció en algo más suave, admiración en lugar de escándalo, curiosidad en lugar de lástima. 3 meses después estaba sentada en mi oficina en La Rioja, con la luz del sol entrando por los grandes ventanales y reflejándose en los paneles solares de afuera. El zumbido de las turbinas llenaba la habitación, constante y tranquilo. Como un corazón que finalmente encontró su ritmo de nuevo, cogí mi bolígrafo y comencé a escribir, no para contactar a nadie, solo para dejar ir algo. Sara, no me arruinaste, me enseñaste que superar, me mostraste cómo no debería sentirse el amor. Y es por eso que sé cómo amar bien ahora. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en una pequeña caja de acero junto a otra, la nota que ella me había dejado en la mañana de mi boda, un comienzo, un final. La puerta se abrió suavemente y Marcos entró llevando una copia de Forbes España, la puso en mi escritorio sonriendo ante la portada. Letras negritas leían: las mujeres Landa en STEM, convirtiendo el dolor en poder. Me citaron de nuevo, dijo él. Esa frase sobre perder gente. Le devolví la sonrisa y dije, tal vez alguien necesitaba escucharla. Él vaciló antes de hablar de nuevo, su tono más ligero. Había tomado una parte de sus acciones para establecer una beca, el Fondo de Mujeres Landa, dedicado a mujeres en ingeniería, abierto incluso a aquellas que simplemente compartían mi apellido. ¿Por qué el mío?, pregunté. Porque lo convertiste en algo que vale la pena mantener vivo, dijo. El artículo se extendió por las universidades de todo el país. Los periodistas comenzaron a llamarme la mujer que reconstruyó su nombre. No respondí entrevistas, no publiqué al respecto. La mayoría de los días me quedaba hasta tarde, dibujando nuevos diseños para el campo solar, revisando paneles, cuidando el pequeño jardín detrás de mi oficina. Había dejado mi pasado atrás, pero no lo había borrado. Olvidar habría significado perder parte de la verdad. Prefería recordar, solo que sin el dolor. 3 años pasaron como una marea tranquila, sin dejar amargura, solo distancia. El sol de la tarde derramaba luz dorada sobre el valle, cálida y pesada con el aroma de uvas maduras y barricas de roble. El aire llevaba el zumbido de las instalaciones solares. Constante, familiar, vivo. Pasé el día caminando junto a un grupo de jóvenes ingenieras, explicando cómo los paneles giraban con el sol. Escuchaban atentamente, con los ojos brillantes, con el tipo de esperanza que yo solía llevar. Fuera del edificio principal, la luz del sol brillaba en la pared grabada, cientos de nombres tallados en acero, mujeres que habían recibido becas a través del fondo. En el centro, más audaz que el resto, había una línea: Mujeres Landa. Al caer la tarde llamaron a la puerta de mi oficina. Cuando la abrí, Sara estaba allí. Parecía más pequeña de alguna manera, pálida, cansada, una sombra de la chica que una vez trató de parecer más alta pisándome a mí. Mamá falleció el mes pasado, dijo en voz baja. Papá está enfermo, tenía que verte. No hablé, simplemente le hice un gesto para que me siguiera por el pasillo de cristal. La puesta de sol se extendía larga por el suelo, pintando nuestros reflejos en oro. Ella se detuvo ante la pared de nombres, su mano rozando las letras de nuestro apellido. ¿Es eso por perdón?, preguntó. Sonreí, suave pero segura. No, es un recordatorio. Las palabras colgaron en el aire como la última luz del día, gentiles, finales. Nos quedamos allí en silencio, no enemigas, no hermanas renacidas, solo 2 personas que finalmente entendieron cuán lejos las había llevado el río. Antes de darse la vuelta para irse, Sara miró hacia atrás y dijo, realmente construiste algo.
tú me ayudaste a aprender cómo, dije, su risa fue pequeña, rota pero real, luego se alejó. Cuando la puerta se cerró, Margarita apareció detrás de mí, su mano cálida en mi hombro. ¿Te sientes más ligera? Miré hacia la luz que se desvanecía y dije, no, solo he terminado. Esa noche Marcos y yo nos sentamos en el porche, una botella de vino blanco entre nosotros, las colinas brillaban débilmente, los paneles atrapando el último resplandor del sol. Él preguntó si alguna vez los echaba de menos, vi la luz desvanecerse y sonreí. No echo de menos a las personas, echo de menos quien pensaba que eran. El viento se movía a través de las vides, tranquilo y amable, la venganza ya no era silencio, era creación, había construido lo que ellos intentaron romper.